Vamos a orar para entrar en materia. Padre amado, te hemos cantado, hemos alabado tu nombre por la dulce comunión que disfrutamos al estar en Cristo. Gracias por el privilegio, gracias por la maravilla de que, siendo tú el Rey del universo, el Creador de los cielos y de la tierra, quien reinas y gobiernas con poder, nos llamas para tener comunión contigo cada día. Y es dulce, es delicioso cuando vamos con corazones humillados y contritos ante tu presencia y tú nos recibes. Y de allí podemos levantarnos confiados de que tú estás con nosotros y pase lo que pase, tú, Señor, nos llevarás en tus brazos. Y conforme a tu promesa, tú nos guiarás aún más allá de la muerte. Padre, pues dirígenos en este tiempo de meditación en estos temas, que sean de bendición, que sean de edificación y que a la vez sean para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos por Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, como ustedes ven en la pantalla ahí, siguiendo con los temas tratados en los tracks, especialmente en el track 1, hoy vamos a ver algunas verdades básicas acerca del matrimonio. Son verdades que la mayoría de ustedes las conocen. Van a ser una especie como de repaso, de refrescamiento y de introducción a otros temas que tienen que ver con el matrimonio, que me imagino que vendrán a continuación. Me dice que el de abajo. Apuntar allá. Muévelo tu hermano ahí arriba porque tú no quieres moverse. Y recuerda que estoy en vivo. Ok, ahí ustedes ven el contenido de lo que veremos brevemente en esta tarde. Primero, Dios diseñó el matrimonio. Segundo, Dios diseñó el matrimonio con la intención de que fuera la relación primaria en la tierra. Tercer punto, Dios proporciona el matrimonio para completar al hombre y cumplir su plan. Y luego algunas conclusiones. Y como dije, son puntos que para la mayoría, una buena parte de ustedes, son temas conocidos, pero estoy pensando en algunos de ustedes, o en los que están presentes, que o vinieron a Cristo ya casados, o estando en Cristo están por casarse, o aún los que estamos con 25, 20, 30, 31 años de matrimonio, como en mi caso. No solamente es menester y es refrescante poder conocer de la palabra estas verdades, sino también es un aliciente, tanto para continuar en este negocio del matrimonio, como para aquellos que un día, muy pronto, tarde o temprano, entrarán en el mismo. Y más con los ataques que está recibiendo esta institución modernamente por parte de agentes del enemigo de las almas, que busca denigrar, desprestigiar, poner a menos esta bendición que, como veremos y como dice allí, fue diseñada por Dios. Y si vino de la mente, si vino del propósito eterno de Dios, pues tiene que ser bueno, tiene que ser beneficioso, tiene que ser de bendición. No puede ser algo para que el hombre lo elimine de golpe y porrazo, ya sea por medio de algún tipo de estamento legal o por alguna manera humana de dar al traste con una institución que fue ideada y fue gestada en todas sus dimensiones directamente en la mente de nuestro Dios Trino. Así que vamos a ver el primer tema. Hermano, dale tú mismo porque esto, bueno, yo no sé si eres tú, si es esto. Primero, el versículo clave, ahí lo tienen, Génesis 2:18, versículo conocido. Usted quizás ha escuchado predicaciones que ya ha perdido la cuenta.
Pero la palabra de Dios es eterna y permanece para siempre. Dice allí que Dios vio que había algo que no era bueno en su creación. Hay un versículo al final de Génesis 1 que al término de los 6 días de creación, Dios decretó que su creación era buena y buena en gran manera. Pero había un punto que Dios consideró que no era bueno. Y no era porque le faltó, no era porque se le olvidó, no era porque se le acabó el material, nada por el estilo. En su propósito eterno, Dios puso al hombre, a Adán, en una posición para que se diera cuenta que algo le faltaba. Ustedes conocen el relato. Dios ordenó al hombre que pusiera nombre a los animales. Y Dios había creado a los animales en parejas. Pero al hombre lo creó él solo inicialmente. Y una de las intenciones que Dios tuvo para que el hombre hiciera eso es precisamente para que se diera cuenta que si el toro estaba acompañado de una vaca, el gallo una gallina, el perro de una perra y así por el estilo, cuando él se mirara a sí mismo se diera cuenta que estaba solo, que le faltaba algo. Y dice el relato bíblico que Dios dictaminó que no era bueno que el hombre esté solo, por tanto le haría ayuda idónea. En cierto sentido ahí ya se estaba expresando la intención de Dios de crear el matrimonio. Para crear el matrimonio está compuesto por dos, un hombre y una mujer. Entonces Dios diseñó y creó a la mujer de la costilla de Adán. Creo que fue Matthew Henry que dijo que Dios no tomó un hueso de la cabeza del hombre para que el hombre pensara que la mujer había sido creada de un hueso del cráneo, el occipital o yo no sé qué, el parietal, yo no sé, no recuerdo los huesos de la cabeza. Pues el hombre que se enseñoreara de una manera hasta justificada. Tampoco tomó un hueso de los pies o de las piernas, un metatarso, el peroneo, el talón, el hueso que sea, para que el hombre no se aprovechara o no tomara eso como base para pisotear a la mujer, sino que Dios tomó una costilla. Y una de las funciones de las costillas es proteger órganos vitales que hay en el tórax. Ahí están los pulmones, está el corazón, entre otros. Y según la metáfora de este autor, Dios tomó una costilla precisamente para que el hombre sintiera o conociera o percibiera su responsabilidad de ser protector, de ser cuidador, de ser amante de esta mujer que él estaba proporcionando. Se devolvió. Ok. Entonces, en primer lugar, con respecto al tema de que Dios diseñó el matrimonio, vemos allí que el matrimonio fue establecido precisamente en el recuento de la creación. Yo no sé qué tiempo pasó. Si usted quiere saberlo, pregúntale a Pedro, que él lo sabe, lo descubrió. ¿Qué tiempo pasó entre el último día de la creación y cuando Dios creó a Adán y Eva? Si no lo sabe, pregúntale a Odalis. Yo no sé qué tiempo pasó. El punto es que podemos ubicar la creación del matrimonio en la mente de Dios en algún momento como parte de la creación. Por tanto, como dice ahí el primer punto, el matrimonio fue idea de Dios. El matrimonio no fue una idea del hombre de la caverna que de buena primera se topó y se vio al lado y se encontró con este individuo con cabellos largos, con unos miembros orgánicos diferentes a los de él. Y él dijo, como ve acá, ¿y de dónde salió este individuo? Y pensando él, según dicen los historiadores, los antropólogos, en base a cierta necesidad, llegaron a juntarse. El matrimonio no nació ni se originó de esa manera. Tampoco fue fruto de una concepción cultural de los babilonios o los egipcios o cualquier cultura ancestral que la historia dice que fueron los originadores de una serie de costumbres y de actividades que son típicas y propias del ser humano. No fue tampoco un invento de Adán, sino que fue una idea de Dios mismo. Y como todo lo que Dios creó es bueno, pues el matrimonio también es bueno. No es algo para, como yo,
un dicho de alguien que el matrimonio es como una guagua, ¿verdad? Que todos quieren entrar, ¿cómo que dice? Que es como una guagua, que pocos quieren entrar, pero los que están adentro, que todos quieren salir. Algo así fue. ¿Cómo es, Hulda? A los que están abajo quieren entrar y los que están adentro quieren salir. Bueno, matrimonio no es así. Porque si no, no fuera bueno. Entonces, ¿qué tendría de bueno el matrimonio? Pero no. De entrada, así como todo lo que Dios creó es bueno, pues el matrimonio también lo es. Y tú y yo, al seguir esos lineamientos, pues estamos entrando o siguiendo los lineamientos del plan de Dios. Dijo este escritor, Paul Tripp, que un matrimonio de amor, unidad y comprensión fluirá naturalmente de la adoración diaria a Dios como creador. Si tú estás casado y tú estás claro que tu prioridad es tu comunión con Dios y cada día tú te acercas a Dios en adoración, a pasar tiempo con Él, porque tú entiendes que eso es vital para ti, porque tú amas al Señor, porque tú quieres encontrarte con el Señor. Entonces dice el autor que un matrimonio de amor, unidad y comprensión es algo que va a fluir, que va a brotar, que va a ser un resultado natural, un resultado agradable, un resultado delicioso de pasar tiempo a diario con nuestro Señor. Quizás el hastío que llega a darse en muchos matrimonios cristianos es posiblemente porque no están cultivando una relación dinámica, una relación viva, una relación deliciosa con el Señor. Y si su vida espiritual, su vida cristiana llega a ser algo rutinario, algo que es obligatorio o algo que llega a ser hasta gravoso en su vida, pues la primero que se va a afectar es la relación con su cónyuge. De modo que si el matrimonio fue implementado por Dios y es algo bueno, es una buena idea de parte de Dios, y tú estás en tu matrimonio, no es algo por lo cual tú debes estar deseando y buscando salir o apearte, sino que debe ser así como el cantar, el servir al Señor, el estudiar la palabra, el predicar, el servir, el estar en los caminos del Señor, disfrutar en todas las facetas de lo que tiene que ver con caminar con Dios, pues una faceta importante, una faceta básica, una faceta pues fundamental, ese matrimonio, y tú y yo debemos disfrutar y gozarnos por el hecho de que estamos pues teniendo una buena relación con el que creó, ideó y formuló el matrimonio. En segundo lugar, el matrimonio está diseñado para ayudar a cada cónyuge a crecer en santidad. Y entre muchos propósitos o razones por las cuales Dios diseñó el matrimonio, uno de ellos para que nos ayudemos mutuamente a crecer en santidad. Un índice o un criterio para tú medir por dónde anda tu matrimonio es tú chequear al final del año, cuando estés allá, ¿verdad?, luna de miel, disfrutando de aniversario de boda, chequea con el Señor cuánto tu esposo ha crecido en el Señor por el hecho de que está contigo. Claro, va a crecer espiritualmente por su interacción con la palabra, su interacción con Dios en oración. Pero ¿cuánto tu cónyuge ha crecido por el hecho de que está contigo? Porque juntos adoran al Señor, porque juntos meditan en la palabra, porque juntos oran. Y el matrimonio fue diseñado para que haya entre ambos miembros de la pareja, pues esa dinámica que hará que a medida que pasen los años, pues vayan creciendo en la fe. Que no sea el mismo grado, nivel de crecimiento o de comunión con Dios, no debe ser el mismo que tenían en el tiempo que se casaron. Debería ser diferente, debería haberse reproducido en una magnitud considerable. Si no es así, entonces es una buena oportunidad para que tú y yo revisemos nuestro matrimonio. Con respecto al hombre, en Efesios dice que así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, una de mis responsabilidades como marido es santificar a mi esposa. Y una forma como yo la santifico es
ayudándola a crecer espiritualmente. Pero también esa responsabilidad también se da de mi esposa hacia mí. Porque así como la iglesia se somete a Cristo y como Cristo se somete al Padre, en esa medida la esposa se somete al hombre, y esa sumisión viene también siendo una especie como de criterio para medir el grado de crecimiento espiritual de ese marido. ¿Cuántas veces yo he escuchado, lamentablemente, de esposos que dejan de servir porque la esposa le pide que no lo hagan? Porque prefieren mejor que ellos pasen tiempo con ellas en lugar de permitirles que sirvan a Cristo de una u otra manera. ¿De qué manera esa esposa creyente está contribuyendo para que ese marido creyente crezca en el Señor? Cuando le pone trabas para servir. Claro, hay hombres que también tienen que cuidarse. Es un problema que yo tengo de que me casé. Ella se casó conmigo y con mis libros. Y ella lo sabe. Esa es la segunda base que yo tengo. Son los libros. Pero mal haría mi esposa si me pusiera traba para que yo no siga, pues, como ella me conoció, amando los libros, amando el estudio, amando el aprendizaje. Yo hice la licenciatura en teología ya casado, entré al libro de la maestría en Biblia ya casado. Y gracias al Señor ella me ha ocupado en eso. Pero imagínense que ella me hubiera puesto desde el principio barreras o algún tipo de impedimento para que yo no siguiera eso. Yo no estuviera aquí arriba ahora mismo, sirviendo al Señor y sirviendo a ustedes. De modo que es una manera como el esposo contribuye a que la esposa crezca en santidad, y también la esposa contribuye a que el marido crezca en santidad. Dice estos dos autores, recuerda, tus relaciones no han sido diseñadas por Dios como vehículo para la felicidad humana. ¿Cuántos no se casan creyendo que han encontrado la fuente de la felicidad? Que han encontrado la mujer de su vida, que han encontrado su soulmate, han encontrado, ¿cómo es soulmate en español? Su alma gemela. Para darse cuenta, al poco tiempo, que no tienen nada de gemelos, que se diferencian como se diferencia el este del oeste. Y ahí comienzan los problemas. Y como dice ahí, las relaciones matrimoniales Dios nos las diseñó para que sean el medio por los cuales tú consigas o llegues a la cima, a la cumbre de la felicidad, sino que fue diseñada como instrumento de redención. Es uno de los muchos medios que Dios ha diseñado o ha determinado para que tú y yo como creyentes, me refiero al matrimonio, tú y yo como creyentes, crezcamos en todo lo que tenga que ver con el evangelio, la redención y nuestra comunión con el Señor. En tercer lugar, el matrimonio está diseñado para ser una imagen de la relación de Cristo con su iglesia. Y hermano, si tu hermano o hermana que estás casada, independientemente que tu matrimonio ambos sean creyentes o tú seas solamente la parte creyente de tu matrimonio, miren la gran responsabilidad que tú y yo tenemos. Dios no escogió ningún otro instrumento o relación humana o ningún otro tipo de institución humana para reflejar la relación que hay entre Cristo y la iglesia. Dios escogió el matrimonio. Y eso es lo que al final del capítulo 5 de Efesios, el apóstol Pablo quiere dejar como epílogo, como moraleja, como enseñanza final. Y de la manera como tu matrimonio funcione, así el mundo se va a dar cuenta de cómo funciona la relación entre Cristo y la iglesia. Tu matrimonio es una relación tirante, una relación tensa, una relación donde, como estaban Estados Unidos y Rusia durante la famosa Guerra Fría, con la tensión de que en cualquier momento apretaban el botón y mandaban un misil nuclear. Si tu matrimonio es así, entonces quien te está observando va a decir que así es la relación entre Cristo y la iglesia. Una relación en que en cualquier momento pues, se van a los puños. Una relación que en cualquier momento explota una bomba. Pero si tu relación como pareja es una relación de amor, de tolerancia, de perdón, de aceptación, de ayuda mutua, el mundo va a ver que así es la relación entre Cristo y la iglesia. Y vaya responsabilidad que Dios nos ha dado
Si tú te pones a meditar, eso es un punto por el cual, oye, el Señor nos va a pedir cuentas a cada matrimonio, a cada pareja cuando estemos delante de su presencia. Cuando pasen aquella lista que hablamos al principio. Entonces, si tu matrimonio ha sido un matrimonio, pues, de abalazo, entonces Dios te va a llamar a cuenta y te va a preguntar qué tú hiciste con ese instrumento que puso en tus manos para que tú reflejaras la relación entre Cristo y la iglesia. Y en cuarto lugar, ahí está el pasaje que le mencioné de Efesios capítulo 5. En cuarto lugar, el matrimonio fue diseñado para la vida en la tierra, pero no es un requisito para agradar a Dios crecer espiritualmente o impactar a otros. Tú muy bien como soltero, tú puedes agradar a Dios, crecer espiritualmente o impactar a otros. La Iglesia Católica, Apostólica y Romana tiene matrimonio como uno de los 7 sacramentos. Ellos dicen que hay 5 sacramentos que son para los vivos y hay 2 que son para los muertos. Uno de los 5 que son para los vivos es precisamente el matrimonio. Y yo me pregunto, ¿y entonces los curas que no se casan, entonces no se salvan? Para ellos entonces está un sacramento que se llama la ordenación. Y siempre salen debajo de la patana, ¿verdad? Y entonces los que no se casan, entonces tienen la ordenación. Entonces los laicos que no se ordenan, ahí tienen el matrimonio. Así mismo. Pero el punto es que Dios no diseñó el matrimonio para que fuera el fin de tu vida y el fin, o sea, la meta final a alcanzar. Tampoco es requisito para que si tú te casas ya con eso estás agradando a Dios, porque muy bien tú puedes quedarte soltero y agradar a Dios. Tengo entendido que John Stott nunca se casó y dedicó toda su vida a escribir, predicar, enseñar. Y ahí están sus libros que son de bendición. Si tú no te casas no significa que tú no vas a crecer espiritualmente, mejor incluso vas a tener más tiempo, no vas a tener problemas de compartir los libros con la esposa, o la computadora con la esposa, o el deporte con la esposa. O la esposa no va a tener que compartir, la mujer no va a tener que compartir algún hobby con el esposo. El punto es, pensando, también ligándolo con la idea original, la idea que está en un punto anterior, que el matrimonio no es lo último que Dios tiene para que tú llegues a ser feliz. Nuestra felicidad o mi felicidad está en mi comunión con Cristo. Ahí es donde tiene que estar pues la base de mi felicidad, de mi contentamiento, de lo que sea que yo busque en esta vida. Y obviamente la base de la vida eterna está en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que, recapitulando, Dios diseñó el matrimonio, fue establecido en el recuento de la creación, está diseñado para ayudar a cada cónyuge a crecer en santidad, está diseñado para ser una imagen de la relación de Cristo con su iglesia y fue diseñado para la vida aquí en la tierra. Y eso no es un puntico que yo tengo problema con el Señor. Entonces, allá en el cielo yo no seguiré casado. O sea, todo se acaba aquí. Algo tan bueno que el matrimonio ya en el cielo no habrá. Bueno, así el Señor lo dijo. Cuando fue interpelado por este grupo de saduceos y le quisieron meter un gancho con aquello del matrimonio del levirato. ¿Y qué se le dijo? No, en el cielo seremos como los ángeles. Allá no habrá necesidad de eso. Por tanto, como es para acá, para la tierra, vamos a disfrutarlo. Vamos a sacarle el máximo provecho. Vamos a disfrutarlo en toda su dimensión, con sus virtudes y también con sus punticos flacos, ¿verdad? Que todo matrimonio lo tiene. En segundo lugar, Dios diseñó el matrimonio con la intención de que fuera la relación primaria en la tierra. Y aquí hay un buen pedazo de tela que cortar, ¿verdad? Dios diseñó el matrimonio para que fuera la relación primaria. Y yo te animo a que vaya pensando, ¿cuál es lo más importante para ti ahora mismo? Quizás tú tienes un negocio, tú dirás, no, echar para adelante mi negocio. Me estoy refiriendo
dirigiendo a parejas casadas. Quizás tú dirás que lo más importante para ti es tu trabajo. Y obviamente pasas 8 o 10 horas diarias en tu trabajo. O quizás tú dirás que lo más importante para ti son tus hijos. Que tú te empeñas y te rompes en 800 pedazos con tal de echar hacia adelante a tus hijos. Sin embargo, Dios dice que la relación primaria, básica, fundamental, de un hombre o de una mujer casados, es su pareja. En primer lugar dice ahí que el matrimonio es una relación de pacto de por vida entre un hombre y una mujer. Dios ve el matrimonio como una relación de pacto. Ese pacto que se da, no sé si te casaste solamente por el civil o si te casaste por el civil y también por la iglesia, pero en ambos lugares usted tiene que firmar un contrato, ¿sí o no? Ustedes pueden firmar unos papeles ante el juez civil. Y así como pasa con los contratos de tarjeta de crédito, nadie mira nadie lee toda la letra chiquita que hay detrás del contrato. Digo, yo no sé si dime tú, Dalí, detrás del contrato de matrimonio hay toda una serie de puntos y estipulaciones que nadie lee. Posiblemente lo haya, pero tal vez no. Pero a donde quiero ir es que el matrimonio, Dios lo define como un pacto, como un contrato, como, ¿cuál es la palabra? Cuando usted firma un compromiso de hacer un trabajo y usted vende algo y hay un documento legal de por medio, pues el matrimonio es algo así. Y Dios lo ve de esa manera. Y esa es una relación de pacto entre el hombre y una mujer. Hay varios versículos que están allí. El de Malaquías es el más famoso, ahí se me quedó un número. Oye, yo lo corregí, ¿por qué ahí no está? Malaquías 2, del 10 al 17, donde Dios dice que se queja de su pueblo porque los hombres habían roto ese pacto con sus esposas. Y yo no sé si tú ves tu matrimonio como Dios lo define, como un pacto, o tú lo sigues viendo como, no sé, como una amistad o como una relación entre tú y tu esposa o tu esposo para convivir juntos y el día que no resulte, pues dejamos esto. Entonces, si tienes un concepto así, tú estás fallando con respecto a cómo Dios lo ve. Cristo dijo una vez en Mateo 19:6, que así que no son ya más dos, una frase famosísima, especialmente en los matrimonios católicos, o en la ceremonia de matrimonio en católicos, pero que fue que el Señor Jesucristo que lo dijo, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Es un pacto que es entre un hombre y una mujer, pero es sellado por Dios allá en su hogar celestial. Es refrendado por Dios. Dios es el que pone el sello final. Y de ahí entonces el carácter tan solemne, el carácter de tanta importancia que Dios le da al matrimonio. Primero, fue creado por Él, y segundo, es un pacto que Dios ha establecido, que debe ser, así como debe verlo, debe tomarlo cada hombre y cada mujer. Hay un versículo en el Proverbio que dice por allí, ese que está allí en su pantalla, que la mujer extraña dice que abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Y aunque tal vez esa persona ni idea tenía que lo que estaba haciendo cuando se metió con ese hombre, pero al dejarlo delante de Dios está violando un pacto, está rompiendo un compromiso con las consecuencias que sobrevienen a la rotura o al incumplimiento de los puntos de ese pacto, consecuencia que viene de la misma presencia de Dios, que es quien estaba avalando ese pacto o era quien estaba refrendando ese pacto. Entonces va a demandar, va a exigir, de parte de aquellos que lo han roto, Dios va a exigir responsabilidad y Dios va a enviar disciplina o castigo en consecuencia. Dice John Piper que permanecer enamorados no es la tarea principal del matrimonio. ¿Qué le parece?
sino que es el feliz resultado de permanecer en el pacto por causa de Cristo. ¿Sabía que cuando tú vienes a Cristo, y te conviertes, tú estás en cierto sentido firmando un pacto? Si tú entregas tu vida a Cristo para la salvación, es verdad que el Señor ya hizo todo en la cruz. Yo no tengo que hacer nada para merecer, ni para ganar, ni para sudar, ni para esforzarme en conseguir la salvación con todas sus bendiciones. Pero yo estoy firmando un pacto con Dios, un pacto de fidelidad. Y no es eso lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Que debemos presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es un culto racional. Eso es un pacto, un compromiso que yo estoy haciendo con Dios. Un pacto, un compromiso que lamentablemente a lo largo de la vida cristiana todos nosotros tendemos de una u otra manera a violentar y a romper. Porque es un pacto de fidelidad. Y así como allá en Éxodo capítulo 19, me estoy saliendo un poco del material, en Éxodo capítulo 19, ustedes recuerdan que el pueblo de Israel llegó a los pies del monte Sinaí y Dios le dijo a través de Moisés que ellos eran un pueblo escogido, era su joya, era la joya de Dios y que Dios quería que ellos fueran fieles, etcétera, etcétera. El pueblo de manera hasta ligera dijeron, sí, vamos a obedecer. Y Dios dijo, no, yo sé que ustedes no lo van a hacer. Estamos partiendo de ligeros. Y luego a partir de ahí, toda la historia, el libro de Josué, el libro de Jueces, es la historia de un pueblo rompiendo un pacto de fidelidad que habían firmado allá al pie del Sinaí con su Dios Redentor. Ese mismo pacto firmamos tú y yo con el Señor cuando venimos a Cristo para la salvación. Y creo que esa es la idea que tenía este señor Piper al decir que la felicidad o permanecer enamorado en el matrimonio viene como un resultado de tú ser fiel a ese pacto que has firmado con Dios. De obedecerle, de servirle, de crecer en santidad y de vivir para su gloria. Así que en primer lugar, el matrimonio es una relación de pacto y una relación de pacto de por vida hasta que la muerte nos separe. En segundo lugar, el matrimonio involucra que un hombre y una mujer dejen padre y madre. Volviendo a Génesis capítulo 2, pasaje que ustedes conocen también, el versículo 24 del capítulo 2 dice que por tanto, luego que Adán conoció a Eva y expresó aquel poema maravilloso de amor, ¡wow! Ahora esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Luego hay un comentario que muchos dicen que fue Moisés que lo escribió, que no fue Adán que lo dijo. Usted puede ponerle ahí el autor que usted prefiera, que usted entienda. El comentario del versículo 24 de Génesis capítulo 2, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Lo primero es dejar padre y madre. Dice ahí que dejar hace referencia a algo más que simplemente la parte geográfica de la palabra. Dejar no es hacer aquello que dice el dicho, el que se casa, casa quiere. Y ahora que estaba pues cada vez más acentrado el problema del déficit habitacional de nuestro país, pues es una buena ocasión, ¿verdad?, para que la familia que tienen una casa grande la dividan en dos y le entreguen la mitad al primer hijo que se case, o que le entreguen el techo para que construya. Pero el problema de dejar no es un problema meramente de geográfico. Hay mucho más de ahí. Implica que ambos individuos deben entender que ya en su vida han entrado en una nueva relación que deja todas las demás relaciones que pasan en un segundo plano. Y dice ahí que deben entender el principio del SPS. ¿Qué significa SPS? Bueno, la S significa que la relación entre padres e hijos es secundaria al matrimonio de los padres. Si una pareja tiene sus hijos, en la edad que sea, especialmente cuando son pequeños, esa pareja debe entender que sus hijos son secundarios frente a la relación de ellos como pareja. Y lamentablemente, ¿cuántas parejas no hay que su relación está basada
en los hijos y no en el trato entre ellos mismos. Y viven y conviven y se mantienen y se relacionan mientras los hijos están allí con ellos. Pero a medida que los hijos comienzan a salir de la casa, cada vez comienzan a darse cuenta que han pasado 25, 30 años juntos y no han cultivado una relación de pareja, porque los hijos eran la relación primaria, no ellos. Y eso es un primer punto, una primera verdad que todo matrimonio debe entender, especialmente los que tienen niños pequeños, que tu relación con tu esposa o tu esposa madre, tu relación con tu esposo es una relación básica frente a lo que tiene que ver con tus hijos. Y frente a la relación con tus padres, igual. Yo recuerdo cuando yo me casé, que llegamos a luna de miel, después de toda una batalla con mi mamá para que aceptara que yo me iba a casar. Cuando llegamos a luna de miel, ella nos recibió y yo veo que ella se desaparece en la casa. Bueno, estoy ahí en la sala o en la galería y una me dice, mira, ve a hablar con tu mamá que está en la cocina llorando. Y yo tuve que ir. Yo no sé qué fue lo que yo hice ni que yo le dije, pero buscar la manera de dejarla consolada, porque todavía parece que en ella no cabía la idea de que su hijo mayor, de los 13, le había casado y ya iba a ser tienda aparte. Y ahora que a mí me está tocando lo mismo, yo no sé cuál va a ser mi reacción el día que Ariana se case. Yo tengo que prepararme para eso. Cuando se casó Andrés, yo dije, wow, me cansé. Cuando Adrián se case, pues yo no sé cómo yo voy a reaccionar. Pues, ya como que, ¿verdad? Pero cuando Adrián se case, pues yo tengo que entender que cada uno de ellos, debo de ya entender que cada uno de ellos, el día que se case, su relación matrimonial viene a ser lo primario y su relación conmigo viene a ser secundario. Porque así como Dios lo ha establecido. Pero ¿cuántos padres no entienden eso? Y siguen inmiscuyéndose de una u otra manera en la vida de sus hijos. ¿Cuántos hijos no entienden eso y todavía siguen acudiendo yendo donde padre, donde mami o papi, cuando hay el mínimo problema en su relación matrimonial? Entonces, como dice ahí, la relación entre padres e hijos es secundaria al matrimonio de los padres. Y eso se da tanto cuando yo estoy en la casa como hijo, que tengo que ver que mis padres tienen su relación y es muy importante que la relación de ellos conmigo, y ellos tienen que entender que su relación es más importante que la relación que tienen conmigo. Y luego cuando yo me case tengo que ver eso de la misma manera, como que mi relación matrimonial es lo más importante. Dice luego, cuando este hijo se casa y contrae matrimonio, su relación conyugal se convierte en la relación terrenal primaria. Esa es la P de la SPS. Y luego cuando esos hijos que se casan, vienen hijos, entonces la relación de los padres con su hijo es una relación secundaria con respecto a su relación matrimonial. Yo mismo me he hecho un lío aquí en la cabeza con el SPSS, ¿verdad? Porque estoy mezclando cosas. Yo espero que ustedes estén entendiendo, mejor que yo, el SPS. Pero el punto es, como dice ahí la segunda oración, el matrimonio involucra que un hombre y una mujer dejen padre y madre. Porque Dios ha establecido que el matrimonio sea la relación primaria en la tierra. Y si eso tiene que ver con la relación con los hijos, también tiene que ver con otras relaciones. La relación con tu esposa es más importante que tus hobbies. Es una relación primaria que está por encima de tus entretenimientos o de tus amigos. Si tú eres uno que te casaste y tú todos los viernes tenías un can o algo, ya cuando te casaste eso tiene que acabarse.
Los matrimonios no pueden ser con separación de viernes, o de sábados, o de jueves. No, eso se acabó ya. Cada día de la semana es para ti y para tu esposa o tu esposo. Claro, tú no vas a dejar de trabajar, porque ¿y entonces? ¿Con qué se van a pagar las cuentas? Cuando lleguen los hijos, claro, hay que atenderlos. Pero aún con la llegada de los hijos, la relación con tu esposa o con tu esposo sigue siendo la relación primaria. Especialmente aquellos que están esperando hijos que vienen pronto. Y esposo, prepárate porque las prioridades van a cambiar. Pero esposa, tú tienes que entender que aún con la llegada de... Llevas un término que mi esposa sabe que yo tengo para 2 hijos, que no lo voy a decir aquí. Aún con la llegada de esas bellas criaturas del Señor, tu hermana entiende que tu esposo sigue siendo tu relación primaria. Yo recuerdo cuando nació Andrés, nosotros vivíamos con mi mamá por una situación que Dios orquestó en su sabiduría y su soberanía. Vivíamos en casa de mi mamá. Y nació ese caballero. Y una de las cosas que a mi madre más le sorprendió de Hulda es que con todo el que estaba Andrés ya de por medio, ella, y yo comencé a trabajar en ese tiempo, ella no descuidaba el levantarse temprano, a prepararme lo que se supone que iba a prepararme y a despedirme. Ella muy bien pudo haber dicho, mira, tú resuelve tu asunto, mira, tu mamá te dejó el desayuno, yo tengo aquí, estoy luchando con este muchacho que no me deja tranquilo. Y yo le gracias al Señor porque en ese tiempo, como en todo el tiempo, mi esposa tuvo claro ese aspecto del SPS, aún con la llegada del primer hijo, y luego con la llegada del segundo hijo y la llegada del tercer hijo. Yo le gracias al Señor por eso. Pero ¿cuántas parejas no toman eso como excusa para resuelve tú? Resuelve tú porque el muchacho me está demandando. No. Ahí es donde tú debes demostrar que tu marido es lo primero en tu vida. Y de la misma manera el esposo. Puede ser que a la llegada del hijo haya llegado un periodo de dieta. Y ustedes saben que yo me refiero con eso de dieta. No tengo que ser más gráfico de ahí. También tú tienes que entender que aún así tu esposa sigue siendo tu prioridad. No es para que tú escapes y salgas corriendo para no estar luchando con pañales y miadera y, perdónenme la expresión, no voy a decir la otra parte, y todo lo que involucra la presencia de un nuevo ser, y un nuevo ser que viene a querer jefiar y a querer demandar y a querer, interponerse en el medio de dos que hasta aquí habían vivido solamente para ellos dos, pero ahora hay uno en el medio. Hay que buscar la manera de hacerle ver que él va de este lado y que los dos están aquí y el hijo está de este lado o de este lado. Es una lucha, pero ese principio es el principio de dejar, aún con el hijo presente, pues continúa. ¿Se trancó esto o lo apagué yo? No, está. Hermano, dale todo allá arriba a la siguiente, por favor. Sebastián. Todavía. Ahí está. También dejar, dice allí que involucra que el esposo y la esposa deben resolver conflictos del pasado con sus padres. Puede ser que haya habido situaciones en el pasado que todavía, si no se han resuelto, pueden afectar de alguna otra manera a tu matrimonio. Yo le conté que a mí le dije hace un momento que yo tuve mi inconveniente con mi madre para que ella aceptara la idea de que yo me casara. Y yo no sé si yo he hecho esta historia antes, delante de ustedes, quizá algunos de ustedes la saben. Pero que yo anuncié a mi mamá que yo iba a casar, ella me hizo un hielo. Y yo le preguntaba que por qué ella estaba así, que cuál era su oposición, y no me decía nada. Le preguntaba, ¿usted tiene algo contra Hulda? ¿Usted sabe algo de Hulda que yo no sé? No decía nada. Dígame, tratando de arrancarle usted tiene otra que era su preferida y que no sea Hulda. Nada, no me decía nada. Y cuando yo le comenté eso a que era mi pastor en aquel tiempo, él me dijo, bueno, Ari, hasta que tú resuelvas eso, tú no te puedes casar. ¿Qué le parece? Ustedes le dicen algo así. Ya está con fecha y con todos los preparativos.
Y el Señor yo comencé a orar y el Señor me dio luz para entender qué es lo que estaba pasando. Había una situación que tenía que ver con la economía de la casa y ella estaba viendo que al yo casarme, ella pensaba que yo me iba a desentender de ella. Y con la ayuda del Señor, con su dirección, pues resolví uno de los problemas. Y cuando yo le llevé el resultado de la solución, la pregunta de ella fue la siguiente: ¿quién es que va a poner, quién va a ser la madrina? Mucho cuidado tú buscar a otra que no sea yo. Entonces, en ese momento cambió drásticamente. Lo que era el impedimento se derrumbó. Pero luego, ya ustedes saben lo que le dije hace un rato, cuando llegamos a luna de miel, la encontré toda llorosa porque seguía. No quería aceptar la idea. Y los primeros años de matrimonio fue una situación que cuando yo iba a visitarla, yo iba a ir así, con el escudo puesto, porque yo no sabía con qué me iba a saltar. A veces me recibía gozosa, con mucho amor, mucho cariño, y yo bajaba los escudos, magníficos. Pero otro día yo iba con los escudos abajo y me recibía con una andanada. ¿Y qué es lo que pasa a esta mujer? ¿Y saben qué? Dios permitió ese tiempo que vivimos con ella para que ella conociera a Hulda. Y después de ahí, después que nos mudamos, con Andrés ya con 1 año de edad, y creo que Adrián venía de camino ya por ahí, la relación entre Hulda y mi madre cambió de una manera tal que yo creo que ella la quería más a Hulda que a mí. Mi mamá al supermercado era con ella que quería ir, yo no quería ir con más nadie. Y cuando comenzó a enfermarse, especialmente en un tiempo en que ella pasó por 2 periodos de cáncer, con tratamiento de quimioterapia, de radioterapia, quien la llevaba a esos lugares era Hulda. Yo no quería ir con más nadie. Y finalmente, cuando ya en los últimos 2 o 3 años de su vida estuvo postrada en cama, a la única que mi mamá le permitía que le pusiera la mano para bañarla, para asearla, era Hulda. Entonces, de alguna manera, el Señor permitió que el conflicto en el pasado entre nosotros, con mi mamá, con nosotros como pareja, con ella, fueran resueltos. Pero ¿cuántas parejas no hay que hay conflictos de una u otra naturaleza y pasan años y años y años, esos conflictos están ahí y no se resuelven? Y son ocasiones para disputas, para escenas de celos, de peleas, de discordia. De modo que una aplicación de dejar padre y madre, como dice allí, es que hay que resolver esos conflictos del pasado con los padres. ¿Cuántas parejas no se casan sin el consentimiento de sus padres? Por alguna razón el papá no quería ese hombre o no quería esa mujer para su hijo o para su hija. Se casan aún así y queda ese dolor, queda ese resquemor, queda esa manchita por allí, que si no se resuelve a tiempo, si no se resuelve en algún momento, y más si se trata de una pareja cristiana, eso puede ser motivo de un testimonio negativo y de traer deshonra al nombre de Dios. Dice allí, yo no sé si ustedes lo leen, yo tengo que usar los ojos para leer allí, que dice que a través de su vida, muerte y resurrección, Jesús trajo reconciliación en 2 formas fundamentales. Primero, Jesús nos reconcilió con Dios y esto se convierte en la base de la forma en que Él nos reconcilia, por el otro lado, unos con otros. O sea, como dice en 2 Corintios 5, del 19 al 21, ese ministerio de reconciliación tiene esas 2 facetas. Cristo al morir en la cruz nos reconcilió con Dios y también creó las bases para que también haya reconciliación entre nosotros, reconciliación y poder resolver cualquier tipo de situación que se haya generado o presentado que pueda ser motivo de discordia, de disputas o de diferencias que no honren ni glorifican al Señor. Dice Paul Tripp que no hay matrimonio que no sea afectado cuando los contrayentes buscan obtener de la creación aquello que solamente está supuesto a obtener del Creador. Y eso va a tono con lo que vimos anteriormente. Si tú buscas en tu matrimonio la felicidad o el contentamiento que solamente tú debes buscarlo en tu relación con Cristo, entonces tu matrimonio va a ser afectado, porque
vamos a fallar. El matrimonio está compuesto por dos seres pecadores. Si son cristianos, son redimidos, pero siguen siendo pecadores y que van a salir a flote las mañas del uno, las mañas del otro. Y si nuestra relación no está centrada en Cristo, si nuestra felicidad y contentamiento no está en Cristo, entonces tarde o temprano vamos a encontrar que nuestro matrimonio no nos está supliendo esa felicidad que buscábamos cuando nos involucramos en el mismo. Así que no hay matrimonio que no sea afectado cuando los contrayentes buscan obtener de la creación, en este caso de uno del otro, buscan lo que solamente pueden encontrar en su comunión y relación con Cristo. Punto C, también el matrimonio involucra una unión. Dice ahí, se unirá. Dejará padre y madre y se unirá. El esposo y la esposa están creciendo juntos gozosamente. Y ese es el misterio del matrimonio. Dos personas que vienen de contextos diferentes, contextos culturales, hasta contextos económicos, incluso contextos raciales, muchas veces contextos religiosos, formaciones familiares, educativas diferentes. Dos pecadores que tienen muchas diferencias y Dios los trae para que se unan y sean una sola carne. Hay un misterio que solamente pudo haber sido gestado en la mente de Dios, como vimos hace un rato, porque Él es el creador del matrimonio. Ahora, si tú no vas al matrimonio consciente de eso, de que tú vas a ser uno, y todavía tienes en mente de que en tu matrimonio tú puedes tener tu espacio, tu lugar, tu tiempo, entonces ahí hay problema en el matrimonio. Yo oigo mucho, ¿verdad? Quizá usted ha oído mucho la expresión, no, yo necesito que me dé mi espacio. No, dame mi tiempo, El matrimonio, eso de mí, se acabó. No puede haber mí. ¿Por qué? Porque ahora son una sola carne y se han unido y ya las individualidades no deberían existir. Lamentablemente, como estamos en la carne todavía, tenemos que seguir batallando con eso. Pero como dice el segundo punto, la pareja está comprometida primero con Cristo y luego el uno con el otro. Y dice Mateo 6:33, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Y una de las cosas que serán añadidas, cuando tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, una de esas cosas que Dios añadirá es esa unión en tu matrimonio. Por eso, de nuevo, seguimos insistiendo, o sigue insistiendo el autor de este material. Si tú buscas tu felicidad, si tú buscas tu contentamiento, si tú buscas la razón de tu existir en tu relación con Cristo, uno de los resultados va a ser que tu matrimonio va a caminar sobre ruedas. Pero, si tú buscas la felicidad, si tú buscas el contentamiento en la manera como tu esposa te trate, o si la mujer busca su contentamiento de la manera como el esposo la trate, y hay fallas, y hay resquebramiento, o como se llame, en el matrimonio, tarde o temprano tu felicidad se vaya a pique. Porque de nuevo, si tú estás buscando eso primero que a Dios y su justicia, pues te vas a dar cuenta que allí no está la felicidad ni el contentamiento que tú buscabas. Cuando vengan los conflictos, vengan las diferencias y vengan las vicisitudes propias del matrimonio. Y también el matrimonio involucra entretejerse. Y yo puse ahí fundirse, que copié aquella vez, que el ser una sola carne, además de dejar padre y madre, segundo, involucrarse en una unión, unirse, y tercero, entonces dice el pasaje de Génesis 2:24 que será una sola carne, que se fundirán, se entretejerán. Y de nuevo, eso es parte de otra faceta del misterio del matrimonio. Como dos personas, como dije anteriormente, de contextos diferentes, vienen de hogares diferentes, de formaciones diferentes, traen mañas diferentes, traen costumbres diferentes. Dios las une para que sean una sola carne, y Dios lo que busca es que haya una actitud como la que dice ahí en la literatura, que entre ellos haya un entretejido o un fundimiento. Cuando usted toma dos materiales,
dos elementos, por ejemplo, el estaño, creo que el estaño y el cobre, usted los une, los funde y de ahí sale lo que se llama el bronce. Si mal no recuerdo, no está aquí Carlos Fernández, que es profesor de química aquí en el colegio, lo que sea un chimá de química, si mal no recuerdo, esa es la fórmula del bronce. Una parte de estaño, una parte de cobre, que se funde bajo calor y sale un solo material. Esa es la idea del matrimonio. Participar continuamente en actividades físicas, emocionales, mentales y espirituales puede promover la unidad en el sentido de ser uno. Y de nuevo, el matrimonio no puede ser con separación de viernes o separación de actividades, sino que tiene que buscar maneras de cosas que puedan ser juntos, que contribuyan a que se solidifique o contribuyan a que se desarrolle o se ejercite ese punto de que son una sola carne. Ya que me copié algo que dijo el expositor, que dice que en el matrimonio 1 más 1 es igual a 1. Pero si 1 más 1 en matrimonio fuera igual a 2, como es en matemática clásica, entonces hay problemas. Por eso el matrimonio es un misterio, así como la Trinidad es un misterio, que 1 más 1 más 1 de la Trinidad da 1, no 3, como decía Carlos Russell, y de ahí entonces negó la Trinidad, y de ahí vinieron los mal llamados testigos de Jehová. Pero el matrimonio, si hay independencia y cada uno quiere vivir su vida, cada uno quiere tener su propia cuenta, cada uno quiere tener su propio carro, que no es malo que usted tenga en la pareja, cada uno tenga su carro, no es malo. Si cada uno quiere tener su propio hobby, y mientras uno está en una cosa, otro está en otro, y así se pasan día tras día, entonces hay problemas. Yo recuerdo, hay una parejita con la que nos topábamos cuando usted y yo salíamos por la mañana a camitrotar. Nosotros tenemos un estilo, se llama camitrotar, donde ella camina y yo troto. Y eso ha sido un revuelo por donde quiera que pasamos, porque la gente dice, wow, pero dice, mira qué abusadora, mira cómo lo lleva. Ella caminando y él trotando, la lengua afuera. No, eso es lo que hacemos. Pero hay una parejita que es un señor de quizás 6'2", 6'4", y después se tienen como 5'8", y salían a caminar. Después se tienen como 5'4", 5'3". Es notoria diferencia de tamaño. Pero ellos salían a caminar juntos y cada uno salía con unos audífonos. Y yo sé qué tiempo pasaban juntos ellos. ¿Qué compartían? Con cada uno quizás tenía el gobierno de la mañana, ella quizás tenía el gobierno de no sé qué otra hora. ¿Y qué tiempo de comunión podían tener en la hora, media hora, 45 minutos que iban a pasar juntos caminando, que quizás era tal vez el único momento en el día que iban a tener para compartir? Y eso era notorio y era interesante. Y yo espero que su matrimonio, en su relación matrimonial, en ellos no se estuviera dando que el 1 más 1 en su hogar diera igual a 2, porque entonces hay problemas. Y si tu matrimonio se está dando eso, entonces hay problemas. Y hay problemas que hay que resolver. Porque la voluntad de Dios es que en tu matrimonio la matemática funcione diferente a la matemática del mundo, sino que haya esa unidad, haya ese fundimiento, haya esa interacción. El énfasis está en la unión del esposo y la esposa para satisfacer mutuamente sus necesidades de toda índole, emocionales, espirituales, físicas, sexuales, y así juntos puedan fortalecerse, estimularse y satisfacerse el uno al otro, y por ahí mismo también entonces se cumple el propósito divino de la reproducción. Adán y Eva gozaban de total confianza, sinceridad y comunión en su desnudez. Muy interesante que después del versículo 24 que dice que por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y será una sola carne. Entonces está el comentario del autor de que ambos estaban desnudos, Adán y Eva, y no se avergonzaban. Yo me pregunto, ¿de qué cosa no se avergonzaban? No, yo imagino que Adán tenía, ¿verdad? Era un tipo, un Arnold Schwarzenegger en su tiempo, no ahora, pues ya Schwarzenegger está acabado.
en los tiempos que era Mr. Atlas. Yo imagino a Adán, ¿verdad? Con un mollero como lo de Sansón, de aquí a Macorís. Con un cuadrito aquí en el estómago, como lo que yo tengo. No era diferente. Y yo imagino a Eva como mi esposa. Yo me imagino a Eva como mi esposa. Ahora, yo no sé si la desnudez significaba eso. De que Adán no tiene una barriguita que tiene que estar escondiéndola porque le da vergüenza la barriguita delante de Eva. Y viceversa. Pero que tal vez la vergüenza era otra cosa. No había esa vergüenza de un temor a que el uno lastimara al otro, ya sea con un comentario o con algún tipo de negación o con una actitud. En ello no había, de hecho no lo había porque todavía el pecado no había sido introducido, pero una vez se introduce el pecado, lo primero que dice como consecuencia del pecado es que se dieron cuenta que estaban desnudos y ellos no sabían eso. Ellos sabían. ¿Sí o no? Ellos sabían, pero entonces la desnudez ahí significaba otra cosa. Ya una vez se introduce el pecado, habiendo ofrecido Eva el fruto a Adán y Adán haberlo aceptado, ambos comieron y ahí se abrieron los ojos y se dieron cuenta, dice el relato bíblico, que estaban desnudos. Pero mientras no habían pecado, entre ellos no había vergüenza. No había temor. Como dice ahí, temor a que se pudieran ocasionar daño o que pasara algo por lo cual sintieran vergüenza. ¿Y cuántas parejas no hay que en la mañana tienen una disputa, una diferencia y se pasan el día y se pasan la semana y ni se hablan? ¿A usted le ha pasado eso en su matrimonio? No se hablan. Yo no entiendo cómo no pueden hablarse porque miren, yo no puedo dormirme cuando tengo una diferencia con mi esposa. Yo tengo que de alguna manera resolver eso, porque no me duermo. Y eso es lo que dice en Efesios capítulo 4, que no se debe poner el sol, ni tampoco dejar que se levante, porque puede ser que el enojo sea de noche, ¿verdad? Entonces no va a esperar que se ponga, va a durar 24 horas para resolver ese problema. De modo que esa unidad implica llegar a adquirir esa capacidad donde haya confianza y no haya ese temor en que de alguna otra manera me va a ocasionar daño. Hay parejas donde la esposa vive en un régimen de terror, porque ella no sabe el momento en que ese hombre va a explotar, porque encontró la comida fría, porque no le hicieron los fritos que le esperaba, porque no tenía la camisa planchada que él quería, porque le desubicaron un lapicero y se lo quitaron de sitio. ¿Cuántas cosas no hay por las cuales yo podría explotar? Pues yo decidí de bien temprano matrimonio que yo no voy a explotar por nada de eso. No iba a ocasionar motivo para que mi esposa viviera bajo temor de la manera como yo iba a reaccionar ante ciertas cosas. Desde que éramos novios, yo le dije, mira, si pasa algo. Y a veces llegaba, cuando éramos novios, a su casa a visitar, le encontraba en rolo, la encontraba todavía en bata, no se había preparado. Y en lugar de enojarme por eso, yo me hice un pensamiento de que alguna buena razón ella tuvo para estar así. Y ya. Y yo no le pedía que me explicara por qué no me esperó como yo esperaba. Yo quería que me esperara, ¿verdad? Cambiadita, perfumadita, preciosa, etcétera, etcétera. Sino que me encontré con rolo, todavía con bata, no se había bañado. Alguna buena razón ella tuvo, ¿ya? Y eso mismo lo apliqué a mi matrimonio. Y es una forma como yo propicié que entre nosotros no haya esa vergüenza en la medida de las posibilidades, porque todavía seguíamos estando, ¿verdad?, en este cuerpo pecaminoso y no voy a decir que yo fui perfecto, de ninguna manera. En algún punto, ya sea porque bajé mi dinámica con el Señor y estaba espiritualmente flojo o vulnerable, en un momento quizás hasta algo le dije que no fue bien dicho o me enojé por algún disparate. Pero he tratado ante todo mi matrimonio de que
ese tipo de cosas no cause que ella sienta vergüenza o temor en su relación conmigo. Otra cosa, hay esposos que se le olvida su compromiso de pagar la luz, pagar el teléfono, pagar el agua, y se aparecen, o pagar alguna factura, y se aparecen los cobradores en la casa a cobrar cosas que la esposa no tiene ni idea de que ese hombre debía. O le llegan a cortarle el suministro de energía eléctrica o cortarle el agua, y ella se pregunta por qué, porque se supone que fulano lo ha pagado, para ahí darse cuenta que fulano no lo ha pagado. Entonces, cualquier situación que pueda causar en tu esposa algún tipo de sentimiento como ese, tú debes buscar la manera de evitarlo. Y eso es parte de ser una sola carne. Y lo mismo también es por parte de la esposa. Yo doy gracias al Señor porque mi esposa, ella se acostumbró a cuando había una mala noticia y yo llegaba a la casa, ella no me decía la mala noticia de que yo llegaba. Yo llegaba del trabajo y esperaba que yo me acicalara, me acomodara, pasara unos minutos y luego entonces me daba la mala noticia. Pero ¿cuántas esposas no hay que el marido llega y desde que abre la puerta, fulano, mira, llegó el cobrador, mira fulano, fulanito se portó mal, mira, pasó esto, pasó lo otro, pasó lo otro, pasó lo otro. Y a un hombre que llega con la cabeza así, primero del trabajo y segundo del endemoniado tránsito de la ciudad de Santo Domingo, entonces que la esposa le salga con un problema así es para poner la cabeza peor. Parte de ser una sola carne y de fundirse es precisamente buscar y pensar maneras en que tú no vas a provocar daño emocional, especialmente en tu esposo, con tus actitudes y con tus acciones. Y dice finalmente, punto 4, entretejerse no significa que el esposo o la esposa no pueden funcionar sin el cónyuge. ¿Cómo fue que yo vi una vez un letrero que dice, un tipo que puso en la parte de atrás de su jipeta? Yo no recuerdo textualmente, pero decía algo así, fulana, yo sin ti no puedo vivir. Pero mira, no crea, sin ti yo sí puedo vivir. Algo así es que decía, como tú eres la luz de mi vida, tú eres mi sueño, tú eres mi encanto, pero hey, yo sin ti puedo vivir. Bueno, algo así es la idea. Hay parejas que llegan a crear una dependencia tal que, óyeme, parece que el esposo no puede funcionar si la esposa no está cerca. Se vuelve un disparate si la esposa no está por ahí, y viceversa. Algo de individualidad Dios quiere que se mantenga dentro de ese estado de fusión, de entretejimiento, de unión intrínseca. Porque seguimos siendo dos personas individuales. Yo no puedo pretender que mi esposa sepa griego, hebreo, teología sistemática, ni tampoco ella puede pretender que yo sepa, ¿verdad? Macramé, porcelanicrón, ese tipo de cosas. Porque a mí no me gusta eso. Y a ella quizás no le gusta lo que a mí me guste. Vamos a tener gustos diferentes, eso para respetarse. Por eso es que ese entretejimiento no significa que se pierda la individualidad, ni tampoco significa que haya una superdependencia tal que uno no funcione sin el otro, que uno no pueda tomar decisiones sin el otro. ¿Usted imagina usted en su trabajo, para tomar una decisión, usted tiene que llamar a su esposa para preguntarle, porque usted no sabe lo que va a hacer, y su esposa no tiene ni idea de qué usted hace? O que la esposa no sabe qué va a hacer, si va a hacer arroz con puerro, o arroz con maíz, o arroz con... Y está tan falta de decisión que llama a la esposa a trabajar para preguntarle, ¿qué tú crees? ¿Qué hago hoy? No, tiene que haber algo de individualidad sin que se pierda el sentido de ese entretejimiento. Entonces, repasando este punto 2, y yo no sé por dónde llegó en la hora. Ay, me pasé. Hace mucho yo no paro aquí, así que aguántenme. Sopórtenme, como dice Pablo, un poco este agravio. Bien, los 4 puntos ahí de Dios diseñó el matrimonio con la intención de que fuera la relación primaria. El matrimonio es una relación de pacto de por vida entre un hombre y una mujer. El matrimonio involucra que un hombre y una mujer dejen padre y madre, por lo que eso significa. Y el matrimonio también involucra una relación de que se unirán y también serán una sola carne.
El tercer punto, lo voy a ver volando porque ya no quiero abusar de ustedes, aunque no será mala idea, pero no lo voy a hacer. Dios proporciona el matrimonio para completar al hombre y cumplir su plan. El matrimonio proporciona compañerismo. 2:18, ya vimos el versículo de entrada, que dijo Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y yo diría también lo contrario, no es bueno que la mujer esté sola. Y más ahora, ¿verdad?, que encontramos hombres y mujeres de 30 a 35 años que no se casan, porque les encanta estar solos y vivir sus vidas. Y solamente se juntan para lo que ustedes saben. Pero el resto de la semana es cada uno por su lado. Ese no es el diseño divino. El matrimonio proporciona compañerismo, soluciona el problema de estar solos. Y en una sociedad donde tenemos tantos, somos cada vez, ¿cuántos que somos en este país? 12 millones de personas ya. Y en esta ciudad solamente son 3 millones, o vamos rumbo a 4. Se supone que no deberíamos estar solos, pero cada vez vivimos una sociedad cada vez más que promueve la soledad, promueve el solitarismo. Y usted lo ve, por ejemplo, cómo las casas se blindan de rejas y de muros alrededor, cómo las personas, la práctica de andar para arriba y para abajo. Yo veo personas caminando para arriba y para abajo y con audífonos. Yo no sé cómo se dan cuenta cuando un motorista le pita detrás o una patana le pita para que se quite del medio. Estamos en una sociedad que promueve eso. Sin embargo, el matrimonio está para solucionar el problema de estar solos. En el compañerismo, Dios proporciona una ayuda idónea para el hombre y también una ayuda idónea del hombre para la mujer. Pues yo creo que eso es en partida doble. El matrimonio debe dar gloria a Dios y preeminencia a Cristo. Y ya vimos eso anteriormente. Como el matrimonio Dios quiere que sea el medio por el cual, si un matrimonio cristiano, o aún así, si tú eres la única parte cristiana de tu matrimonio, Dios quiere que tú reflejes la parte que te corresponde. O si son ambos, pues ambos reflejen la relación entre Cristo y la iglesia. Y eso trae gloria a Dios. Y un punto aquí al margen, a propósito. ¿Cómo tú reflejas en tu matrimonio esa relación de Cristo y la iglesia? Si cuando tú vas a hacer algo, tú lo haces y no tomas en cuenta a tu esposa o a tu esposo. Lo haces y se lo comunica tiempo después. ¿Te imaginas que la iglesia toma una decisión y se la comunica a Cristo en oración después que ya la decisión está tomada y está en ejecución? ¿Cómo se sentirá el Señor arriba diciendo, ajá? Y es así. Y tú supones que yo soy la cabeza. O al revés, que el Señor toma una decisión y no se la comunique a la iglesia. Por los canales que se supone que debe comunicar. Entonces, lamentablemente hay matrimonios que son así. Y yo veo, por ejemplo, matrimonios que andan en plaza, donde el esposo va por ahí adelante y la esposa va por aquí detrás. O si andan juntos, ni siquiera se tocan, no se agarran de las manos. Yo me pregunto, ¿y cómo? Si eso es así, caminando en un lugar público, que van cada uno por su lado, ¿cómo será entonces la convivencia de esa pareja en su hogar cuando están a solas? El matrimonio debe dar gloria a Dios y preeminencia a Cristo. Ahí está el pasaje de Colosenses donde habla de que Cristo es la cabeza y es el primogénito y que Él debe tener toda la preeminencia y debe tener tu matrimonio en mi matrimonio. Punto C, Dios usa el matrimonio para ayudar al creyente a parecerse más a Cristo. Y eso lo mencionamos al principio. Una buena medida de cómo tú debes, al final de un año de matrimonio, ya sea que vayas o no a algún lugar de luna de miel o de aniversario de boda, es que tú te hagas la pregunta, ¿cuánto más parecido a Cristo es mi esposo o es mi esposa a lo largo de este año de lo que era un año atrás? Dice Efesios 5:1, sed pues imitadores de Cristo como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda sacrificio a Dios en olor fragante. Y el punto D, el don de Dios del matrimonio para facilitar la expresión, pureza y deber sexual. Y finalmente, falta un punto E, a ver, por aquí.
Bueno, punto es, mira tanto, el plan de Dios era y sigue siendo poblar la tierra a través del pacto matrimonial. Y punto F, el matrimonio está diseñado para modelar y proclamar el evangelio al mundo a través del crecimiento de personas imperfectas que creen en Cristo, personas imperfectas que se han unido en matrimonio. Conclusiones, 3 conclusiones. Primero, cuando el hombre, en medio de su fracaso, sufrimiento, tribulaciones y tragedias, sigue el modelo de Dios por el matrimonio, experimentará gran gozo, satisfacción y crecimiento espiritual. Y eso es lo mismo en cualquier ámbito de la vida cristiana. Cuando tú sigues el modelo que Dios ha establecido para eso, en lo cual tú te estás involucrado, si tú sigues los planteamientos divinos y el plan divino en cuanto a eso, Dios te garantiza que tú vas a experimentar gozo, satisfacción y crecimiento. Si te sales de ahí, va a haber problemas. Y una relación como es el matrimonio, en la cual van a haber fracasos, sufrimientos, tribulaciones, hasta tragedias, si tú sigues el matrimonio de Dios, el modelo de Dios, entonces eso es lo que el Señor te garantiza. Segundo, cuando el hombre no sigue ese modelo, pues, ¿qué viene? Dolor, tristeza, caos, inestabilidad y destrucción. Y finalmente el matrimonio fue diseñado por Dios para que sus hijos redimidos vivan el evangelio en una comunidad de creyentes como una proclamación a todo el mundo de su nombre y para su iglesia y para su gloria. ¿Y saben qué? Tu matrimonio es la primera iglesia, donde tú como cabeza, esposo, tú eres el pastor. Y tu primera responsabilidad es tu esposa y detrás de eso vienen los hijos. Y la esposa es socia o ayudante, ¿verdad? Ayuda idónea del esposo en múltiples facetas del matrimonio, entre ellos la crianza de los hijos. Así que Dios diseñó el matrimonio para que sea esa comunidad donde se proclama el evangelio, donde se vive el evangelio, donde el Señor se ha glorificado, donde ambos crezcan, luego pasen sus creencias o su fe, la transmitan a los hijos y el hogar pueda ser un lugar donde otros de afuera puedan ver y apreciar la obra de Dios en medio de seres pecadores que simplemente lo que están buscando es agradar a Dios con sus vidas y con sus matrimonios. Y aquí terminamos. Muchas gracias. Buenas noches y bendiciones. Espero que no haya preguntas. Que todo esté claro. Por eso me pasé, para que no me hagan preguntas. No fue por eso. Se me fue la mano. Así que si tienen alguna pregunta, pues no hay problema en hacerla. Si la esposa lo tiene, pregunta a sus esposos sus hogares. Y si es muy capicúa, pues ahí tienen a Yadín y a Pedro. Así que gracias, hermano, y Dios les bendiga. Y gracias por la atención y gracias por aguantarme.